y los dejo con el conversatorio para discutir justamente y para entender un poco más de estos desafíos y de lo que se viene. Gracias a todos. Hola. Bueno, no sé si vamos invitando a los participantes. Vamos a hacer un conversatorio final para revisar lo que pasó con la medición y unos temas específicos. Julio ya está acá, Saulo, Natalia, Julián, nos falta Santiago. Súper. Bueno, bienvenidos a todos y Natalia, a ti, bienvenida también. Este es un espacio que no queríamos cerrarle la medición, y que realmente pudiéramos plantearnos un escenario a futuro de qué hacemos con esta información y esto cómo aporta. Entonces, alguien tiene un sonido fuertísimo atrás, si lo resolvemos antes, ya. Súper. Entonces, lo que pensábamos era, bueno, terminamos la presentación de los resultados y ya, o hablamos un poquito más de qué viene y qué podemos hacer con esta medición y cómo encaja dentro de lo que viene en términos de cómo usamos el turismo como una herramienta de conservación. Entonces, los invitados que tenemos, como pueden ver y como estaba en la invitación, son invitados súper especiales. Entonces, primero voy a presentar a Natalia. Natalia es la directora ejecutiva de Fondo Acción. Julián Guerrero, nuestro viceministro de Turismo de Colombia. Tenemos a José Saulo Usma, especialista de aguas de WWF, que lleva acompañando por más de 13 años el proyecto, el proceso del sitio Ramsar de la estrella fluvial de Linírida, que tiene muchísimos aprendizajes ahí. Santiago Saavedra, que es profesor de la Universidad, del Departamento de Economía de la Universidad del Rosario, PhD de la Universidad de Stanford y, como vieron, pues la persona que ejecutó toda la medición de impacto. Y Julio Andrés Rosso, que voy a leer la presentación porque es tremenda presentación. Es director de la Escuela de Bosque de Negocios Verdes Amazonía, emprende en Florencia, Caquetá. Hoy en día vive en Florencia, Caquetá, emprendiendo este tremendo proyecto. Es columnista de la revista Dinero en Negocios Verdes, condecorado con la Cruz del Mérito Ambiental Alexander von Humboldt por parte del gobierno alemán, y es apasionado por la restauración y la conservación de la Amazonía. Entonces, bienvenidos a todos y a todas. Ojalá que podamos, la idea es que construyamos simplemente un diálogo muy útil para las personas que están conectadas, que podamos analizar lo que acabamos de ver. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer, y si quieren vamos en orden, es cómo creen cómo juega esta medición en nuestra gran estrategia en Colombia de que el turismo se vuelva una herramienta de la conservación y la reducción de la deforestación y la reducción de las emisiones. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Nos aporta? ¿No nos aporta? ¿Qué pueden opinar ustedes sobre este tema? ¿Es útil para lo que necesitamos o no? ¿Y cómo la podemos usar? ¿No? Yo creo que esa también es otra pregunta clave. Entonces, voy a empezar con Natalia para darle la bienvenida, empezando por las mujeres. Entonces, Natalia, si nos puedes dar tu opinión de cómo te pareció la medición, lo que viste en la presentación. Todas las opiniones son válidas, entonces, bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Laura, y buenas tardes a los que nos acompañan y a las personas que están en este panel conmigo. Además, muchas gracias por invitarme para estar en tan selecta compañía. 2 minutos para decirles que el Fondo Acción es un fondo colombiano que lleva 20 años trabajando en medio ambiente y niñez, y desde este año formalmente trabajamos muy de cerca con Awake. Es un honor, aprendemos todo el tiempo y es un gusto. Como parte de los emprendimientos que apoya el Fondo de Inversiones Misionales de Impacto del Fondo Acción. La pregunta de si sirve, por supuesto que sirve, pues además los felicito, porque en conservación y sobre todo en iniciativas de gestión y de intervención del territorio en desarrollo sostenible, no es fácil encontrar información respaldada con datos tomados de una manera tan rigurosa, con un diseño experimental que además permita hacer uso de herramientas, y alcancé a leer el estudio de herramientas de estadística paramétrica que hacen que los resultados, sean estos o no significativos, den mucha confianza al lector.
Entonces, me parece que solo la naturaleza del estudio y la manera como presentan y sustentan las conclusiones ya es muy valioso. En alguna época de mi vida fui ecóloga y viví de cerca la dificultad de hacer investigación y de poder hacer inferencia científica con estadística paramétrica, entonces me quito el sombrero. En cualquier caso, los datos son útiles porque son la manera como se toman las decisiones informadas, es la manera de saber si lo que estamos haciendo hay que ajustarlo, hay que mejorarlo o hay que desecharlo. Y muchas veces esas decisiones no las tomamos oportunamente o no las tomamos en la dirección correcta porque lo que tenemos y porque esas son las circunstancias de la gestión del desarrollo sostenible, son inferencias o son intuiciones o son impresiones. Entonces, datos como este dan mucha confianza y ver cómo efectivamente con el diseño que ustedes pusieron en terreno y el rigor del análisis estadístico que presentan, se ve un efecto en tan corto plazo del turismo de naturaleza sobre ciertas características del entorno, con todo y que el entorno colombiano pues no puede ser más variable de un punto a otro, ni siquiera entre municipios aledaños las condiciones son comparables. Entonces, me parece que es muy útil para la comunidad, estos resultados son muy útiles para la comunidad de gestores del desarrollo sostenible y de la conservación, porque demuestran que si se hace una planeación rigurosa, se pueden sacar datos importantes aún en 18 meses, y eso me parece muy diciente. Y en particular para el área de turismo, por supuesto, y es que hemos visto el auge del turismo de naturaleza o el ecoturismo hecho sin rigor. Esto le está dando un rigor muy interesante y muestra cómo hay variables que se conjugan para transformar un territorio y que en unos casos pueden explicar no solo la conservación del entorno natural, sino el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Esperemos otros 9 meses y estoy segura que se verán ingresos mejorados, sobre todo cuando esta condición de restricción de movilidad se acabe. Los felicito. Gracias, Natalia. No sé, yo siento que Julio está que se habla. Yo lo veo como con ganas de opinar. Entonces, Julio, yo te preguntaría también cómo ves esta medición hacia el futuro, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Qué viene? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Es que es imposible no querer hablar, y más cuando estoy acá. Acabé de aterrizar en mi carro aquí en Florencia, Caquetá, y pues yo siempre agradezco cada ventanita que me dan para hablar en positivo de Florencia, Caquetá. Yo soy bogotano, pero hace 4 años me enamoré de esta tierra y bueno, estoy trabajando acá, donde empecé el proyecto de la Escuela Bosque Amazonía Emprende, y cuando yo escuché a Santiago mencionar un aspecto del estudio sobre el tema de la percepción, me siento muy identificado con lo que él dijo, ¿no? Cuando se comenta algo positivo de una de estas regiones altamente estigmatizadas y con un alto prejuicio debido al conflicto armado, pues hace 4 años me encontré pues que esto es una barrera para cautivar personas. Desde hace 4 años y en línea con este resultado de Santiago del estudio, he trabajado junto con la comunidad en generar noticias positivas sobre Florencia, Caquetá. Caquetá, por ejemplo, Florencia, la puerta de oro de la Amazonía. Eso ya empieza a transformar imaginarios y empieza a generar una serie de preguntas en el amigo, en la novia, en el familiar. Hombre, ¿cómo así? Eso no es peligroso. Y después de que tú vas 3, 4 veces, te preguntan, está como chévere la foto que tú mostraste. Hey, cuéntame un poquitico más. Y después de la 5ª vez, oye, yo quiero ir, y se pegan. Y esto me ha dado en una escala diferente al estudio que ustedes han realizado, pues también unos datos importantes. Por ejemplo, en 4 años ya han venido cerca de 150 personas debido a este voz a voz positivo, a este transformar paradigmas, generar, eliminar prejuicios. Y yo siempre lo digo, yo sueño con que territorios como Florencia
territorios como Caquetá, les pase lo mismo que le pasó a Medellín de la época de los 90s, en donde el prejuicio, ya yo puedo dar fe de ello, yo tengo 40 años y la primera vez que fui a Medellín fue a los 33 años debido a tantos prejuicios que tenía en mi cabeza. Hoy en día uno pregunta con qué palabra relaciona usted a Medellín y las respuestas, Laura, ¿cuáles pueden ser? Dime 3 palabras con qué relacionarías tú Medellín. No, yo diría gente buena. Gente buena, emprendimiento, innovación, moda, ¿no? Se ha generado un nuevo imaginario alrededor de Medellín y eso es fabuloso. Lo mismo le va a pasar a Florencia, lo mismo le va a pasar a Cartagena del Chairá, lo mismo le va a pasar a San José del Fragua, lo mismo le está pasando a Lejanías, a San Juan de Arama y a Mesetas, y yo creo que eso es el punto de partida para poder motivar flujo de turistas más responsables. En síntesis, todo este discurso, porque no me resistía a no hablar, si no transformamos paradigmas y nuevos imaginarios a través de la comunicación, y ahí es donde la institucionalidad, muy bien que esté acá el vice, escuchándonos y compartiendo esta charla, trabajar con los medios de comunicación locales, no solamente visibilizando las noticias de impacto negativo, sino también las noticias de impacto positivo. Con toda seguridad vamos a hablar de estas zonas más afectadas por el conflicto, como aquellas zonas que van a repetir la historia positiva que vivió Medellín. Súper. Gracias, Julio. Pues ya que hablamos de Julián y de nuestro viceministro, yo quisiera preguntarte, Julián, y también estamos en una semana bien importante, estamos en la aprobación de la ley de turismo, un montón de retos con la nueva política de sostenibilidad de turismo, y yo me pregunto cómo encaja o si crees que esta medición tiene sentido para mover ese tipo de políticas y digamos, institucionalizar al turismo como esa herramienta clave para, uno, potenciar la reactivación del país, que es clave, pero al mismo tiempo aportar a la conservación y el reto que tiene el país de la reducción de emisiones y que, pues, digamos, que es un gran reto que tenemos como sociedad. Entonces, te doy la palabra, Julián. Laura, gracias y un saludo para mis colegas panelistas y también para quienes nos acompañan el día de hoy. Realmente el estudio que ustedes acaban de presentar y que tuve la oportunidad de leer es de lo más interesante, impactante e importante para el tema del desarrollo de un turismo sostenible en Colombia. Colombia tuvo la mala suerte de no haber sido un destino turístico por las razones que no vamos a repetir. Eso hoy en día es la oportunidad más grande que podemos tener. No sé cuántos destinos que condujeron a sus lugares a un turismo irresponsable, mal llevado, darían lo que fuera por tener la oportunidad que Colombia tiene ahora. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de desarrollar cualquier tipo de turismo en Colombia. Porque sí, podemos hacer lo que queramos y tendremos turismo para 1, 2, 5, 10 años. Pero si acabamos el país en materia de sostenibilidad en todas las dimensiones, pero en este caso la ambiental, pues no vamos a poder sacarle el provecho de beneficio social, económico, de ingresos, de empleo. Y lo que tenemos que hacer es exactamente eso. Pero además, la sostenibilidad en materia, bueno, en todos los campos, pero en materia ambiental, dejó de ser responsabilidad para las futuras generaciones, dejó de ser amor por la naturaleza, dejó de ser filantropía. Claro, no digo que esos no deban ser los motivadores de la sostenibilidad, pero es que hoy en día es un factor absolutamente determinante de la competitividad de los destinos. O sea, esto no es romanticismo, esto es economía, esto es ingresos, esto es desarrollo. Si no tenemos destinos sostenibles con unos productos y unas experiencias de calidad, y la calidad en el tema del turismo está no exclusivamente, pero casi que asociado de manera principal a la sostenibilidad, pues vamos a desaprovechar una oportunidad enorme. Pensemos en el contexto de la pandemia. Los viajeros se han caído brutal en el mundo.
La pregunta es muy sencilla y que hay mejores economistas, yo soy abogado, no sé sumar 1 más 1, pero sí me resulta lógico decir, oiga, si yo con 1.000 turistas generaba 1.000 pesos y ahora hay 500 turistas, ¿cómo hago para que no se me caigan los ingresos? Y la única respuesta es, pues, cobrar el doble, pero uno no puede cobrar el doble por el atractivo, por el destino, tiene que cobrarlo por la calidad de la experiencia, y ahí directamente está asociada la sostenibilidad. Por eso yo insisto mucho en que los viajes no son solamente viajes físicos, sino viajes interiores, y viajar hoy en día es la capacidad de conectar esos dos tipos de viaje para estar no solamente física, sino para estar mental y anímicamente en el destino. Y soy un convencido que el mundo está pasando de los viajes de solo entretenimiento, que no tienen nada de malo, a los viajes de enriquecimiento personal. La gente entiende que ser viajada es una característica envidiable de la personalidad. Por eso a la gente le encanta tomarse la foto al frente de la Torre Eiffel para decir que tiene mundo, que ha probado el vino francés y que, pues porque enriquece la vida el turismo. Entonces yo creo que lo que ustedes han hecho es importantísimo de una doble manera. Por un lado, para ver la contribución que el turismo puede hacer a la protección del medio ambiente. El turismo es una amenaza, pero al mismo tiempo es una oportunidad gigantesca de contribuir a la conservación ambiental. Yo tuve, por fortuna, la oportunidad de vivir en África y puedo dar fe de que la conservación de esos parques increíbles que no tienen igual en el mundo no habría sido posible si no es por el turismo, porque no se habrían podido generar los ingresos ni tampoco generar el incentivo en las comunidades para proteger. Cuando se entiende que hay más valor en no talar un árbol porque le puede sacar uno ingresos del disfrute del turismo durante 50 años en vez de talarlo una vez y vender la madera una vez, pues ahí se genera un incentivo gigantesco para la conservación. Entonces, yo creo que este estudio es fundamental en ese sentido y sí que fueron ilustrativas las gráficas y las comparaciones que presentó Miguel, no porque la presentación de Santiago no ha sido muy buena, sino porque es interesantísimo medirse con el Simón Bolívar y Hyde Park y todo, pues como que queda uno choqueado. Entonces, esto viene a confirmar como una cantidad de intuiciones que uno tiene de cómo el turismo puede apoyar la conservación. Pero lo segundo, que yo creo que es la contribución también más importante, ambas son igual, es el tema de la data. Nosotros tenemos que pasar de una formulación de política pública y una planeación estratégica empresarial basada en el yo opino, me dijeron, es que creo, es que mire, no, a la data dura, los datos. Y ahí hago propaganda, mal hecho, pero hago la propaganda de que hemos hecho un esfuerzo muy grande, ¿verdad?, en el viceministerio de crear el primer visor de turismo de la mano del DANE, una página de internet, si ustedes la buscan, Visor Turismo DANE, la van a encontrar en ese esfuerzo de poner esa data a disposición del público para que sirva de base de toma de decisiones. Es la única manera de tratar de reducir los riesgos de equivocarse. Entonces, es doblemente valioso por todo el esfuerzo en medirse, en contar, en contabilizar, en probar las hipótesis y todo, pero además de demostrar que sí hay un efecto positivo del turismo para contribuir a la conservación. Gracias, Julián. Pues yo diría que ahorita, digamos que la pregunta de si el turismo aporta a la conservación, si el turismo reduce la deforestación, si el turismo reduce las emisiones, yo creo que estamos claros en que de alguna forma sí, ¿cierto? Y yo creo que lo que viene a continuación que quisiera preguntarles a todos es, bueno, ¿cómo llevamos estos resultados que tienen un componente muy individual de una empresa, de varios actores, pero es una intervención? ¿Cómo lo llevamos a la escala de la magnitud del problema que tenemos en el país? ¿Sí? Entonces, las preguntas que les voy a hacer a todos vienen también de la experiencia, del conocimiento que tiene cada uno y de cómo visualizamos a futuro esto, ¿sí? Entonces, voy a empezar con Saulo, José Saulo. Saulo, como les contaba, es especialista de aguas de WWF y tú, Saulo, has estado detrás y desde hace 13 años en la designación, no declaratoria, designación del sitio Ramsar de la estrella fluvial de Inírida.
Desde WWF han participado en desde la designación, las capacitaciones en temas de gobernanza, acompañamiento a las comunidades indígenas y campesinas, y digamos, incorporando de alguna forma el turismo dentro de ese gran pacto de la conservación que tiene Guainía, que además es uno de los destinos de turismo de naturaleza más importantes del país y de los que más crecimiento han tenido en los últimos años. Entonces, yo te quiero preguntar, Saulo, ¿cómo crees tú que el turismo encaja y aporta a los procesos de gobernanza y cómo los procesos de gobernanza aportan a la construcción de destinos más sostenibles y a las estrategias de turismo de naturaleza? Que yo creo que tú tienes toda la experiencia en este tema. Laura, muchas gracias por la invitación. Yo creo que el aporte es en doble vía. Y creo que, como dijo Natalia, empezamos ya a tener información cuantitativa que nos empieza a mostrar cuál es el impacto económico, social, ambiental que tiene esta actividad, que todos queremos que sea sostenible. De hecho, creo que así se llama, ¿no? Turismo de naturaleza sostenible. La idea es que si reconocemos que en esos territorios viven personas y que gracias a esas personas estamos viendo esos árboles todavía en pie, estamos viendo todavía esos humedales, estamos viendo toda esa fauna que seguramente muchos van con sus cámaras a fotografiar aves únicas, ¿cierto? Que hacen que Colombia tenga ese primer lugar en esa riqueza. Tenemos que ser conscientes de que hay un responsable de eso, y esos responsables muchas veces son nuestras comunidades campesinas, afro e indígenas, que hacen, digamos, uso de esos territorios, hacen presencia en esos territorios y están conservando esos territorios. Así que yo pienso que cuando tenemos en cuenta, claro, esto es un negocio que aporta dividendos, ¿cierto? A cada uno de los eslabones de esa cadena de valor. Pero es clave empezar a identificar cuáles son esos eslabones claves para el negocio. Y uno de esos eslabones es trabajar pues, con lo que ustedes denominan anfitriones, que son, en este caso, los dueños de esos territorios. Hay que empezar a conocerlos, a también respetar y tener una aproximación, ya lo decía el viceministro, una aproximación muy respetuosa de esos dueños de ese territorio, de sus usos y costumbres. Eso hace que tengamos entonces, por un lado, lo que ya se ha mencionado aquí, el impacto que genera en términos de mano de obra, en términos de empleos, en términos de posicionamiento de jóvenes, porque muchos de los jóvenes son los que van a tener la posibilidad de trabajar o realizar estas actividades. Pero piensen ustedes la cantidad de impactos, que creo que es para un segundo estudio para Santiago, de cuánta mano de obra le hemos quitado a las actividades ilícitas. En el caso de la estrella fluvial inírida, estas tierras son ricas en coltán y en oro. Y ha sido tradición sacar mucho de esos minerales allá. Cuando las comunidades, y creo que ustedes también lo han visto, empiezan a desarrollar trabajos con turismo de naturaleza, pues lógicamente tienen que concentrarse en brindar ecosistemas selváticos, boscosos y humedales sanos. Para eso tienen que empezar a desarrollar, no solamente no es cortar o deforestar, sino que también tienen que empezar a tener acción concreta para mejorar sus ambientes. No es solamente poner sanitarios y poner ciertas comodidades que necesitan los turistas, sino que se requiere que esos ecosistemas tengan mucho mejores árboles, tengan aguas mucho mejores que ofrecerle, especialmente a los que están yendo por la pesca deportiva, los que están yendo por el aviturismo. Hay que cualificarse a la vez con lo que ustedes ya mencionaron en términos de idiomas. Así que yo veo que en la medida en que reconozcamos que en esos territorios hay personas que han sido responsables de que podamos visitarlos y tener esa riqueza, en la medida en que los empecemos a posicionar, hay que empezar también a reconocerlos. Y esto es clave porque tú mencionaste una palabra aquí, gobernanza. Las comunidades están intentando organizar y depende de nosotros seguir fortaleciendo esa organización de ellos. Porque si los ponemos a competir entre anfitriones, esto puede ser catastrófico también. O sea, en vez de ser algo que va a auxiliar, que va a ser beneficioso, puede volverse un incentivo perverso en contra de la conservación. O sea que hay que apoyar
que la forma en que ellos están cooperando, la forma en que ellos están colaborando, el colectivo que están haciendo. Cuando yo llegué hace 15 años a la Estrella Fluvial Inírida, ellos se identificaban como campesinos a un lado y comunidades indígenas a otro. Ahora ellos hablan de un colectivo. Tienen unos recursos naturales que dependen del uso común de esos recursos, tienen que trabajar en la misma dirección, han hecho conversatorios de acción ciudadana, o sea, han efectuado mecanismos que da nuestra Constitución, y eso ha permitido, por ejemplo, que el Estado empiece a tener más presencia. Esto es muy importante, ¿no? No teníamos hace como 4 años instalaciones del Instituto Sinchi. El instituto llegó hace como 4 años, ya ha empezado a trabajar con ellos, ha empezado a acompañarlos en sus investigaciones, y aquí también quiero resaltar que al conocimiento que está haciendo Santiago tenemos que destacar el valioso conocimiento local que tienen las comunidades. Ese conocimiento no es solamente para darles aplausos, sino para tenerlo en cuenta. Y ya que está el viceministro, yo sí quisiera decirle, porque él sí tiene a sus colegas allí cerca, uno ve los mapas y usted ve que el río Guaviare aparece con su nombre, pero hay una cantidad de pequeños ríos que llegan al Guaviare, al Atabapo, al Inírida. Esos pequeños ríos, quebradas y lagunas muchas veces aparecen sin nombre. Eso no quiere decir que no tengan nombre, quiere decir que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tal vez no está yendo a zona y reconociendo los nombres que tienen las comunidades campesinas e indígenas de esos ríos. Entonces, un poco lo que hay que hacer es ir y preguntarles cómo se llama este río, y ese nombre hay que ponerlo a nivel nacional. Las comunidades indígenas en este momento están diciéndole a la autoridad pesquera que está apoyando proyectos allá para hacer el ordenamiento pesquero, del cual se van a alimentar los delfines de río, que la gente va a observar, muchas de las aves que la gente de las aves que se alimentan de esos peces. Están ajustando, digamos, la normativa pesquera. La UNA está poniendo los oídos allá porque se han dado cuenta que en esta zona empiezan a reproducirse un mes antes de que empiece la veda. El hecho de que las autoridades empiecen a escuchar a las comunidades y a ese conocimiento valioso, porque lo están haciendo también registrando diariamente lo que está pasando en la zona, hace que haya un trabajo mancomunado entre los funcionarios del Estado y las comunidades. Y eso creo que da mucho empoderamiento, eso evita mucho el conflicto, la confrontación, que todos estamos cansados. La paz no se hace solamente firmando documentos, la paz se hace en la medida en que todos podamos trabajar armónicamente. Sí. Así que el turismo nos llama simplemente a eso, a que el reto hay que asumirlo desde diferentes frentes. Gracias, Laura. No, Saulo, mil gracias. Y yo quería ahí conectar, pues quiero concluir, hay una cosita que me parece importante, y creo que eso es algo que vimos en el proyecto, y es que, digamos, que las intervenciones, incluso a nivel destino, no sirven aisladamente de los demás actores que están trabajando en torno a la conservación. Y ese es un trabajo de muchos actores en los destinos. Y a mí, por ejemplo, cuando vi el caso del proyecto de la Estrella Fluvial, me impresionó mucho las mesas que tienen de diálogos, como la institucionalidad que está detrás de ese proyecto de conservación. Y creo que lo que dice Saulo tiene todo ese sentido, y es que además las comunidades tienen un puesto en la mesa, y son en últimas las que son los que tienen los garantes en últimas de la conservación. Entonces yo ahí quería volver a Natalia, que voy a repetir, perdón, Santi y Julio, final. Hay un tema que hemos visto, y es, bueno, cómo generamos beneficios a los actores locales y a los anfitriones en el nivel que necesitamos, porque a veces, digamos, el turismo de naturaleza no es suficiente. Eso lo hemos visto con muchos de nuestros anfitriones que necesitan otras fuentes de ingreso. Y nos hemos dado cuenta que la medición de impacto y este tipo de información de monitoreo de los ecosistemas y bueno, todas estas herramientas para medir realmente el impacto es muy útil, no solamente para visibilizar frente al mercado, como decía Julio, no solamente para incidir en política pública, como decía Julián, sino que también es muy importante para realmente dimensionar el impacto y atraer nuevos ingresos que puedan, digamos, donar a esas iniciativas de conservación. Entonces, Natalia, ahí te quiero dar la palabra a ti, porque sé que tú y Fondo Acción tienen mucha experiencia con el programa de Red Más, y digamos que quisiera preguntarte cómo los procesos de monitoreo y de medición son importantes y sirven para atraer, digamos, y compensar ese impacto positivo que tienen las comunidades locales. O
sea, cómo esto encaja en cómo le traemos más ingresos a esas comunidades a nivel local. Sí, Laura, la medición básicamente lo que nos permite es mostrar hechos tangibles y concretos. Si no los medimos, estamos hablando de supuestos, lo dije al principio, de impresiones, de intuiciones. Entonces, nada habla mejor para un donante que los hechos. Si tú puedes demostrar con solidez que esa teoría de cambio o que esa hipótesis de trabajo, que la comunidad ha hecho esfuerzos para conservar el bosque y que efectivamente esos esfuerzos se traducen en bienestar y en conservación, esa es música para los oídos de los donantes. Y aquí que tenemos a un importantísimo donante de la cooperación internacional, que es el gobierno de Gran Bretaña, creo que ellos lo saben muy bien. El poder de los hechos no se compara con las teorías científicas, con las promesas de buenas intenciones. Entonces, yo creo que además de atraer donantes y atraer nuevos recursos, la medición de impacto empodera a los que llevan a cabo la actividad, porque se dan cuenta que sus esfuerzos continuados y que muchas veces han sido de muchos años, realmente tienen el efecto que ellos esperaban. Entonces, nada más poderoso que uno saber que lo que está haciendo efectivamente está teniendo el resultado esperado. Y eso da ánimos para aguantar esos valles que mostraba Santiago en su figura. O sea, sí hay momentos difíciles del turismo, pero los anfitriones son conscientes de los picos y que esos picos están redundando en conservación de bosque. Pues hay muchas más razones y razones poderosas para seguir adelante. Entonces yo diría, nada habla con más fuerza que los hechos, no solo para los terceros, que van a ser seguramente muchos interesados en apoyar realidades y no promesas, y para los mismos involucrados, que ven que su trabajo paga. Sí, una de las cosas que nosotros vimos en la ejecución del proyecto, también hablando con expertos, es que uno de los eslabones para que un proyecto de turismo y conservación realmente conlleve a la conservación es que las comunidades estén incluidas y entiendan el cambio de los ecosistemas, el aporte en términos de servicios ecosistémicos para sus comunidades, y digamos que eso es un componente muy importante. Y voy a Santi para preguntarte. Tú tienes toda la experiencia en este tipo de herramientas tecnológicas, en la inteligencia artificial y en herramientas de inteligencia artificial para la medición de impacto y los procesos de monitoreo. Santi, te quiero preguntar, ¿cuáles crees tú, entendiendo la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando, que esto es un proyecto y que necesitamos como muchísimos más? ¿Cuáles crees tú que son las potencialidades y las limitantes de esas herramientas tecnológicas? Hoy lo que existe no sé, monitoreo remoto, inteligencia artificial o machine learning, todas esas herramientas, ¿cuál es la potencialidad y cuáles son las limitantes y cómo juega en el contexto del país, digamos, y cómo las llevamos a la magnitud de lo que necesitamos? Porque esto es un proyecto que lo hicimos uno, pero necesitamos más datos, ¿sí? Y hay muchas herramientas tecnológicas que podrían aportar a esto. Entonces te quería hacer esa pregunta, Santi, que yo creo que tienes ahí un aporte importante. Sí, pues yo creo que ese es el reto porque la información ya existe. Estas alertas de deforestación que yo usé en el estudio de Global Forest Watch están disponibles a diario y como que el sueño sería mío tener a cada colombiano, tenemos 1 millón de kilómetros cuadrados, 50 millones de colombianos. Entonces tenemos un colombiano en terreno, como las comunidades locales que estaba hablando Saulo, y un colombiano puede ser en Bogotá, donde exista esa conexión de que cada uno es el guardián de ese kilómetro cuadrado y me suscribo a recibir alertas porque me las mandan al email y me dicen, oiga, creemos que en ese kilómetro cuadrado suyo están deforestando. Entonces está el reto, uno, primero de la comunidad, de confirmar, porque eso es algo que tenemos. Yo hago un modelo de detección de minería a cielo abierto y el de deforestación. Ambos tienen errores, pues porque es inteligencia artificial. Las comunidades pueden confirmar en terreno, o sea, ellos pueden tener este voto de decir, sí, aquí está pasando, y ese actor externo que monitorea este píxel en Bogotá vaya hace presión.
como diciendo, oiga, están deforestando, están confirmando, ¿por qué no están actuando? Entonces necesitamos, yo creo que ya la tecnología existe para el monitoreo, el reto, y lo queremos en la segunda parte del proceso es que así como yo usé estas alertas, las usen todos los colombianos y todos los anfitriones y todas las personas sean esos guardianes para reaccionar. Y entonces el reto es, uno, comunicarles, porque la verdad es fácil de usar, y dos, que tengan esa voz. Saulo decía, necesitamos que el gobierno venga. Yo siento que hoy en día está la alternativa de que las comunidades se manifiesten a través, digamos, de Google Maps. Las comunidades pueden reportar, este río se llama, no sé qué nombre decir, y así ellos empiezan a crear una voz, que obviamente llegará el IGAC tarde, pero al menos ya está la voz en redes sociales de que esto existe. Y después viene el otro reto, que es el de la gobernanza, y es, ya que tenemos todos los datos de deforestación, poder saber qué deforestación podríamos, digamos, disminuir haciendo que sea un atractivo turístico. O sea, hay sitios que son ideales para que la comunidad tenga opciones alternativas de ingreso y lo hacen. Hay sitios donde sí toca ir porque ya son grupos criminales, ya como un manejo más especializado. Entonces, ¿cómo es tratar de tipificar como cada tipo y responder? Y lo último es, pues para la temporada baja que les mostré, reforestar, como tú has dicho, es el reto. Entonces podríamos diseñar un plan para que en febrero y mayo estas comunidades que no tienen ingresos de turismo puedan tener ingresos alternativos y nuevamente con la tecnología vamos a poder monitorear si ahí donde sembraron de verdad está creciendo el bosque. Entonces como que todo se conecta y la tecnología que necesitamos es difundirla y capacitarla. ¿Cómo hacen ustedes en Agua? Muy chévere, Santi, gracias por esa respuesta, yo creo que es muy ilustradora, yo sé que todos ya estamos, es un gran programa de presentación, entonces solo quiero terminar haciendo dos preguntas últimas a Julián y a Julio. Julián, tú que has estado en los dos mundos del sector privado y el sector público, que estás incidiendo en la creación de política pública desde una visión sostenible y desde una experiencia de tu vida que te ha llevado primero desde el sector público a entender, digamos, las dinámicas de las empresas privadas y ahora lo estás haciendo desde el sector público viendo distintas cooperación, empresas, entidades territoriales, entidades del gobierno. Te quiero preguntar, ¿cuál crees que son los retos y las oportunidades de la articulación público-privada para que el turismo realmente se convierta en una herramienta para la conservación? O sea, ¿qué nos falta? ¿Qué viene? ¿Cómo hacemos para, digamos, que el sector público no lo va a lograr solo, el sector privado tampoco, los entes territoriales tampoco? Es un gran trabajo coordinado que obviamente a nosotros nos intriga, bueno, ¿y qué viene? ¿Cómo lo vamos a lograr? O sea, ¿cómo hacemos que esa articulación sea posible y la potenciemos y unido también a todas estas ayudas de cooperación internacional que están trayendo muchísimos recursos para el mismo propósito que es el desarrollo social y la conservación? Entonces te quería preguntar, Julián, ¿cómo lo ves? O sea, ¿estamos cerca, lejos, medio? ¿Hay iniciativas? ¿Tenemos esperanza? No, pues la pregunta es muy interesante y no tiene una respuesta fácil. O sea, sin duda el reto de articulación es pues, de los más importantes, porque para poder dar solución a todos los desafíos que hay en todos los temas de turismo, no solo la sostenibilidad, la necesidad fundamental es esa articulación. Y yo creo que hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta. Yo creo que hay que ver cómo se inspira tanto al gobierno, al sector público como al privado, para que haya sentido de propósito en lo que estamos haciendo. Siempre nos pasa a todos que vivimos tan ocupados que somos muy ocupados, pero como un hámster. Entonces, volteamos y volteamos y volteamos y hacemos 1.000.000 de cosas, pero, uy, ¿y para dónde vamos? No, sigan, corra, camine, saque otra cosa. Y lo mismo pasa en el privado, no es algo exclusivo, sino, no, tengo que facturar, tengo la reserva, no, pero ¿para dónde va? No, ya, acabe. Entonces yo creo que un tema fundamental es tener sentido de propósito y tener unos objetivos muy claros, que además son coincidentes entre el sector público y el sector privado, no es que sea difícil ponernos de acuerdo, es decir, y pasa, cuando uno se sienta a conversar y dice, oiga, pero ¿cómo se sueñan? No, pues nos lo soñamos así, no, pues nosotros también nos lo soñamos así, o sea, no es difícil ponerse de acuerdo en eso. Ese es un tema, yo creo que fundamental, y yo creo que falta mucho de inspiración, lo que lo mueve a uno a hacer las cosas no es solamente
la responsabilidad, la obligación, el mandato, la función, sino también tiene que haber un elemento y una carga emocional que uno diga, lo quiero hacer. Acuérdense del dicho que, pues, con relación a cualquier cosa, uno dice, no se protege lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. No basta con conocer, hay que amar también. Lo otro es que hay que tener un mayor sentido de lo público. Yo me acuerdo hace años oír hablar a un pensador colombiano, Bernardo Toro, que hablaba mucho de eso. Y uno ve también iniciativas internacionales de, hay como un hueco entre lo público y lo privado, y hay algo en la mitad como que nadie está tratando. Yo creo que, no por mal, pero dentro de lo privado no hay un sentido de lo público. A mí me ha hecho falta más ver como un sentido de aportarle al turismo más allá de buscar la propia defensa legítima, absolutamente legítima, de los intereses particulares de cada uno de los subsectores. Yo creo que hay que poner como una bolsa más en común, inspirada por lo que decía antes de el sentido de propósito y una visión inspiradora de hacia dónde queremos ir. Yo creo que eso es lo más importante. Lo otro después viene por añadidura, porque fíjense que la experiencia del coronavirus ha sido también muy interesante. Los últimos 7, 8 meses han sido los momentos más duros para el sector del turismo, y los han sido también para el gobierno, de ver cómo trata de responder frente a semejante calamidad. Pero una de las cosas que yo rescato es que hubo desde el primer día, inclusive desde antes, un canal de comunicación permanente donde estábamos todos los que teníamos que ver, las entidades públicas asociadas a turismo, todos los gremios, criticando, peleando, comentando, sugiriendo, todo, en el medio de un respeto absoluto. Y no quiero decir que no ha habido momentos difíciles, pero había un sentido de propósito ahí, de decir cómo hacemos para mitigar los impactos de la pandemia. Y eso yo creo que es un buen ejemplo de cómo se puede, independientemente de que haya intereses diferentes, remar todos en la misma dirección. Ahora bien, termino diciendo lo siguiente. ¿Qué es lo fundamental? 2 cosas. Además de lo que ya dije, que también es importante. ¿Cómo se traduce esto en algo? No, en la práctica lo que necesitamos es mayor articulación entre las diferentes entidades públicas de turismo. Menciono el ejemplo, por ejemplo, mejor articulación entre el Viceministerio de Turismo y el Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo. Y ahí también, no los voy a aburrir, pero ahí también tenemos historias positivas, buenas, y tenemos la mejor relación con el Ministerio y con Parques Naturales, en donde, a pesar de que podamos tener discusiones, hemos sido capaces de trabajar en algunos temas con sentido de propósito hacia el mismo lado. Esa es una articulación. Y la otra es el alineamiento entre el gobierno nacional, las entidades territoriales, gobernaciones y alcaldías, y los intereses de los particulares. Esa es como, digamos, la más vertical, y la otra es más horizontal. Buenísimo. Gracias, Julián. Yo creo que para finalizar, y les agradezco mucho este tiempo y este espacio, yo creo que nos hemos tenido unos datos y unas intervenciones súper interesantes. Yo le quería preguntar por último a Julio. Sabemos que el mercado tiene el potencial de impactar positivamente, ¿sí? Sabemos que las nuevas generaciones, la generación W, y hoy en día las nuevas generaciones, que son las que viajan de la naturaleza, quieren aportar positivamente al planeta, ¿sí? La necesidad está. Tenemos actores a nivel local que son los héroes de la conservación, que tienen iniciativas de conservación, que son los que ponen en práctica ese deseo de conservar o de reforestar o de regenerar o lo que sea, o de conservar X especie, o de reinsertar fauna que ha sido capturada, miles de historias que tenemos. Y tú mencionabas al principio que hay un tema muy importante y es la comunicación, ¿cierto? De, bueno, cómo hacemos que la gente entienda y que realmente ese viajero que quiera aportar se conecte con ese anfitrión que está conservando y que le pueda generar incentivos para que siga conservando, y ese círculo virtuoso de alguna forma nos va a llevar a la escala que necesitamos. Entonces yo te quiero preguntar, Julio, ¿cuál es el papel y final, para que terminemos, bien inspirador, por favor, de los negocios verdes y de las, digamos, de las iniciativas en el caso del turismo, de la conservación sostenible, y cómo las conectamos con esos viajeros y cómo hacemos que ese círculo virtuoso
llegue a la escala del problema que tenemos en este momento. Pues Laura, yo quiero comentar la anécdota que he vivido durante la cuarentena al testear 2 ejercicios de comunicación. El primero, tradicional visita Florencia, visita la Escuela Bosque Amazonía Emprende, mostrando fotografías bellas, mostrando las caras de las comunidades, y ha tenido buen resultado. Después, más o menos en mayo, y todavía lo estoy haciendo, estoy mostrando otro tipo de comunicación en donde pongo y expongo un reto. En este momento estamos construyendo un mega vivero para producir cerca de 200.000 plantas nativas cada año y poder contribuir con el proceso de restauración, y a la par estamos desarrollando un proyecto de cría de abejas Meliponia sin aguijón. Y cuando yo comunico este reto, noto que las personas reaccionan de una manera mucho más proactiva y mucho más determinada. La conclusión de esto que estoy testeando es que en efecto las personas quieren ser parte de la restauración. O sea, que han trascendido solamente a vivir una experiencia para sí mismas, una experiencia de turismo, sino que quieren pasar a ser parte activa de la restauración. Y yo creo que eso nos permite a nosotros, como operadores de turismo, como comunidades, como anfitriones, repensar nuestro rol más allá del turismo, sino ser agentes de restauración, donde se derivan oportunidades impresionantes de generación de ingresos. Bien lo decía también Santiago, yo creo que es un ejercicio también de planificación temporal de los territorios. En este momento empezamos la temporada seca aquí en el Piedemonte Amazónico, noviembre, digamos que hasta finales de febrero, en donde le abrimos la puerta al turismo, pero después se vienen las épocas de lluvia, en donde el turismo va a disminuir. Y en ese momento pues empiezan a surgir otras actividades a partir de la gestión de productos forestales no maderables del bosque, Sacha Inchi, Arasá, Camu Camu, prácticas que todavía no han tenido la fuerza en el mercado, ¿sí? Debido a que los consumidores todavía no se han logrado conectar, pero que permiten abrir una ventanita para que las no en las épocas que sí se puede. Entonces, 2 conclusiones acabé de comentar. Un poquito al final, para que las comunidades logren balancear de una manera más homogénea su flujo de caja durante todo el año y no solamente se empaquete en la época de recepción. Entonces, en síntesis, Laura, la primera es una comunicación más participativa, donde las personas sientan que pueden dejar la pancarta de SOS, Salvemos la Amazonía, ya sé quién me va a decir o quién me va a ayudar a salvar la Amazonía porque hay este proyecto puntual. ¿Sí? Es que son 2 cosas diferentes, y en mi testeo está funcionando, y yo creo que Awake tiene una posibilidad gigantesca de transformar esa mentalidad en términos de comunicación y de inspiración hacia el consumidor en ese sentido. Así lo estamos haciendo acá, entonces muy dispuestos también a colaborar y a transferir esos aprendizajes. Bueno, no, tremendo conversatorio, de verdad, mil gracias a todos por estar acá, no les quitamos más tiempo. Santi, gracias por estar acá, por participar. Julián, mil gracias por tu tiempo. Yo sé que tienes 1000 eventos distintos y de verdad gracias por estar acá. Natalia, gracias también. Fuiste además nuestra representante mujer y que de verdad que el Fondo Acción también cumple una labor muy importante en esta labor de la medición y el monitoreo. Saulo, hemos vivido de cerca además todo el proceso del Guainía y sin duda ese proceso de gobernanza y de articulación local tiene unos efectos tremendos en el turismo y el turismo en la gobernanza. Yo creo que hay unas grandes oportunidades de aprender. Y Julio, gracias por ese último aporte, porque creo que sin duda necesitamos que el turismo no sea solamente turismo, y estoy de acuerdo
acuerdo con Julián que ya no es un tema de entretenimiento, sino es un voto para conservar. Entonces creo que si en la medida que el turismo comunique y que usemos estas mediciones y datos reales en la comunicación y que realmente eso potencie profundamente a que más anfitriones quieran conservar, a que más viajeros quieran tomar la decisión de viajar responsablemente, seguramente vamos a poder escalar el cambio que estamos buscando en términos de conservación de la naturaleza de este país. Así que mil gracias. Gracias al equipo técnico también por hacer esto posible. Y bueno, un abrazo a todos y que estén muy bien. Hasta luego, Laura, gracias.